El teniente coronel Blair Paddy Mayne no conocía la piedad. No era solo un soldado bajo bandera británica, era un camorrista, un asesino, una leyenda. ¿Por qué el enemigo temblaba ante su nombre? No le temían por la cifra de bajas que causaba, le temían por la forma en que ejecutaba cada muerte. A primera vista, un oficial condecorado, pero en realidad un depredador violento. Los informes de la época describen el caos, mesas rotas, rostros destrozados a golpes, el crujido de los huesos. No peleaba solo por deber, peleaba por instinto. Así nació el miedo. 11 de enero de 1915. En esa fecha exacta comienza la historia de una leyenda violenta. Edward Henry Blair Mayne nace en Newtownards, en el condado de Down, Irlanda del Norte. Su entorno no sugería caos, al contrario, la familia vivía en la abundancia. Su padre, William Mayne, era un abogado de éxito, un hombre de leyes, lógica y disciplina férrea. Su madre, Margaret, mantenía el orden doméstico con mano firme. Criaba a 6 hijos bajo normas estrictas. ¿Podía un hogar tan rígido contener a un espíritu salvaje? Parecía que sí. Pero Paddy demostró rápido que las reglas no aplicaban para él. Desde muy temprano, el hijo menor se separó del rebaño. No destacaba por sus notas, no destacaba por su etiqueta en la mesa, destacaba por una fuerza física bruta y un comportamiento errático. No era un niño común. Donde otros obedecían y bajaban la cabeza, él desafiaba. Si le daban una orden, él devolvía una mirada fría. La familia esperaba que madurara. Esperaban ver a un hombre tranquilo, una copia respetable de su padre. Se equivocaban. Paddy tenía instintos muy diferentes. A primera vista, un estudiante robusto, pero en realidad una amenaza física para sus propios maestros. Al llegar a la escuela primaria, su tamaño ya intimidaba a los adultos. Los profesores intentaban controlarlo sin éxito. Paddy ignoraba los reglamentos, cruzaba las líneas rojas. No le interesaba encajar en el sistema ni hacer amigos. Su verdadera educación ocurría fuera de las aulas, en el encuadre, las colinas verdes e implacables de Irlanda. Paddy pasaba horas allí, solo, acompañado únicamente por rifles de caza. Acechaba a los ciervos entre la niebla, soportaba el frío y la lluvia sin quejarse, perseguía a sus presas en silencio absoluto, o luchaba con chicos que le doblaban el peso solo por sentir la adrenalina. Se escucha el sonido sordo de los cuerpos impactando contra el suelo húmedo. Sus hermanos mayores intentaron guiarlo. Fue inútil. Su agresividad superaba cualquier consejo fraternal. Nadie podía igualar su intensidad. Pero esto era solo el principio. No era simplemente fuerza, era el placer de usarla. Paddy no era un acosador escolar típico. No buscaba problemas sin razón. Pero cuando alguien lo provocaba, la reacción era inmediata. Estallaba con una violencia repentina y devastadora, una explosión cinética. Los maestros temían el desenlace, sabían la verdad. Si ese chico no encontraba disciplina pronto, su ira lo destruiría. Era una advertencia clara. El futuro soldado se estaba forjando a golpes. El miedo de sus profesores era real. Temían que, si no encontraba disciplina, su ira lo destruiría por completo. Se matriculó en la Universidad de Queen's, en Belfast, para estudiar leyes. Siguió los pasos de su padre. Pero los libros acumulaban polvo. Las aulas le parecían frías, silenciosas y ajenas. No podía quedarse quieto. Lo que realmente lo atrapaba era el contacto físico. Rugby y boxeo. En el campo de juego se transformaba. Su fuerza bruta dejaba a los oponentes sin aire. Se escuchaba el crujido de los placajes sobre el césped. Los rivales quedaban tendidos en el barro, magullados y aturdidos. Año 1936. Se ganó un lugar en la gira de los Leones británicos e irlandeses a Sudáfrica. Un honor inmenso para alguien tan joven. ¿Por qué esta gira fue diferente? Parecía solo deporte, pero era una guerra de desgaste. Juego sucio, golpes duros, presión física interminable. La mayoría de los jugadores estaban agotados. Paddy Mayne, en cambio, prosperó. No era solo bueno, era temido. Los fanáticos gritaban su nombre desde las gradas. A primera vista, una estrella del equipo, pero en realidad, una bomba de tiempo. Sus propios compañeros mantenían la distancia en el vestuario. Su temperamento era volcánico.
Desafiaba a la autoridad, ignoraba a la gerencia, buscaba peleas con su propio escuadrón. La tensión estalló en una discusión acalorada. Maine no gritó. Lanzó un golpe. Un compañero cayó inconsciente al suelo tras un solo impacto. Los entrenadores entraron en pánico. Consideraron enviarlo a casa en el primer barco, pero se quedó. Al terminar la gira, Maine regresó a Belfast con una reputación doble, una estrella en ascenso y un problema grave. Pero la violencia no terminó ahí. Continuó boxeando al más alto nivel. Era conocido por su potencia cruda. En la grabación se nota la fuerza bruta de sus ganchos. En el cuadrilátero peleaba sin dudar. Cada golpe llevaba una intención letal. Sin embargo, su futuro era una incógnita. Las leyes no le apasionaban. El deporte no bastaba para drenar su furia. Quienes lo conocían lo miraban con preocupación. Caminaba por la cuerda floja entre el éxito y la destrucción total. Entonces llegó 1939. Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña entró en la Segunda Guerra Mundial. Los periódicos anunciaron el conflicto en letras grandes. Para muchos jóvenes, la noticia trajo terror. Se imaginaban el frío de las trincheras. Para Paddy Maine fue un momento de claridad absoluta. El caos cobró sentido. El mundo ya no necesitaba abogados, necesitaba guerreros. Finalmente, tenía una razón legítima para liberar el fuego que siempre había llevado dentro. Su decisión fue inmediata. No dudó ni un segundo en alistarse en la artillería real. Era la rama tradicional para hombres educados como él. Pero la realidad del servicio lo golpeó pronto. La estructura rígida, la rutina interminable, la guerra a distancia. Nada de eso encajaba con su carácter. Sentía una inquietud constante bajo la piel. Necesitaba estar cerca de la acción. Necesitaba ver el impacto de sus propias manos. ¿Por qué un hombre dejaría la seguridad de la artillería? Parecía una locura abandonar la retaguardia, pero su sed de violencia era más fuerte que su instinto de conservación. Esa inquietud lo llevó a ofrecerse como voluntario. El destino, el Comando Escocés número 11. Era uno de los primeros intentos británicos de crear fuerzas de élite rápidas. El entrenamiento no era difícil, era un castigo físico. Inmersiones en agua helada hasta perder la sensibilidad, marchas forzadas por montañas escarpadas, ejercicios de combate cuerpo a cuerpo que dejaban a los hombres sangrando en el suelo. La mayoría de los reclutas se rompían, pero Maine no solo sobrevivió, prosperó. El desafío físico igualaba su fuerza bruta. La violencia del entrenamiento alimentaba sus instintos naturales. La misión de los comandos era clara: golpear posiciones controladas por alemanes en la costa europea, incursiones rápidas, interrumpir, confundir, destrozar la moral enemiga. Marzo de 1941. Maine participó en la Operación Claymore. El objetivo: las instalaciones petroleras y las plantas de procesamiento de pescado en las islas Lofoten, Noruega. Fue una masacre logística. El equipo alemán fue destruido, las tropas enemigas capturadas, la inteligencia recuperada. Fue el primer sabor real de combate para Maine. En los informes de la época se describe: el viento helado cortaba las caras de los soldados. Las balas alemanas rasgaban el aire sobre la nieve. El caos reinaba en la playa. Pero él se movía con una agresión tranquila. Disparaba con precisión. Cargaba el arma. Avanzaba sin dudar. A primera vista parecía satisfecho con la victoria, pero en realidad aquello le supo a poco. Mientras los otros celebraban el éxito de la incursión, Maine permanecía impasible. No había venido a jugar a la guerra en incursiones breves. No le impresionaban las escaramuzas. Quería estar en lo profundo del territorio enemigo. Quería una guerra que pusiera a prueba cada fibra de su ser. Pero esto era solo el principio. Más tarde ese mismo año, el escenario cambió. Regresó al norte de África. El frío de Noruega fue reemplazado por el calor sofocante del desierto. Allí cruzó caminos con David Sterling, un oficial alto, seguro de sí mismo. Sterling tenía una idea nueva, una visión para una unidad que cambiaría la forma de hacer la guerra. Grupos pequeños de hombres despiadados, lanzados muy por detrás de las líneas enemigas. El objetivo: causar la máxima destrucción posible, sin esperar órdenes, sin formar filas, entrar, golpear, desaparecer. Sterling buscaba un perfil específico: hombres que pudieran manejar la independencia total,
hombres que no se quebraran bajo presión extrema. Los superiores le advirtieron sobre Maine. Le dijeron que era incontrolable, demasiado violento, demasiado impredecible para una estructura militar. En los documentos oficiales se nota la preocupación del mando. Maine era considerado un riesgo, pero a Sterling no le importó. Vio algo útil en esa imprevisibilidad. Vio un arma que podía apuntar contra el eje. Maine se unió a la unidad experimental de Sterling, el Servicio Aéreo Especial, el SAS. En ese momento, era poco más que un nombre y una idea abstracta. Pero con Maine a bordo, estaba a punto de convertirse en algo aterrador. No era solo otro recluta más, se convirtió en uno de sus arquitectos más letales. «24 aviones convertidos en chatarra humeante antes del amanecer». Esa fue la tarjeta de visita de un solo hombre en el norte de África. La campaña en el desierto no era una guerra convencional, era brutal, rápida y estaba llena de incertidumbre. Las vastas extensiones de Libia y Egipto se convirtieron en un tablero mortal. Allí, las reglas habituales del combate no servían de nada. Las fuerzas británicas estaban al límite, sufrían pérdidas constantes. El general alemán Erwin Rommel siempre iba un paso por delante. Sus ataques eran relámpagos, maniobraba mejor y golpeaba más fuerte. ¿Por qué fallaban las tácticas tradicionales británicas? Porque intentaban luchar una guerra estática en un mar de arena. Pero la solución no estaba en los grandes batallones, estaba en hombres capaces de operar en las sombras, hombres como Maine. Una vez desplegado con el SAS, Maine no tardó en adaptarse. El desierto se convirtió en su hogar. Memorizaba las rutas de las patrullas enemigas, cronometraba los turnos de guardia, estudiaba la disposición de los aeródromos alemanes hasta grabar cada detalle en su mente. Aprendió a moverse en silencio a través de las tormentas de arena. Usaba la luz de la luna como cobertura. Sus incursiones nunca eran improvisadas. Observaba su objetivo durante horas. A veces pasaba días enteros inmóvil bajo el sol abrasador antes de atacar. Operaba con una concentración total. El silencio natural del desierto era su mejor aliado. Pero esto era solo el principio de su leyenda. Su incursión más famosa ocurrió en diciembre de 1941. El objetivo era el aeródromo de Wadi Tamet. Maine y su pequeño equipo se infiltraron en la base. A primera vista, una misión suicida, pero en realidad era una ejecución matemática. No llevaban armas pesadas, solo cuchillos, granadas y explosivos. En la oscuridad, Maine se movía entre los aparatos enemigos. Colocaba las cargas personalmente bajo los motores de los aviones, uno por uno. Su mano no temblaba. Ajustaba los temporizadores con precisión quirúrgica. El olor a combustible de aviación llenaba el aire. Cuando salió el sol, el resultado fue devastador. 24 aviones alemanes ardían en la pista. Los restos retorcidos cubrían la arena. El humo negro se veía a kilómetros de distancia. Maine no era un líder compasivo. Su estilo era despiadado y eficiente. No toleraba la duda. Esperaba que cada hombre se moviera como un espectro. Si alguien entraba en pánico o hacía ruido, la corrección era inmediata. A veces bastaba una mirada. Otras veces, un puñetazo seco en la cara para silenciar al soldado. Si no servían, los eliminaba de la misión. No había margen para el error. No solo destruía suministros, estaba rompiendo la mente del enemigo. En los diarios recuperados se lee: los pilotos alemanes comenzaron a dormir con pistolas cargadas bajo la almohada. El miedo se apoderó de las bases del eje. Estaban aterrorizados por esos asesinos silenciosos que llegaban con el viento. El desierto, que antes era su fortaleza, empezó a parecer una trampa mortal. Nadie se sentía seguro. Con el tiempo, Maine revolucionó la guerra en el desierto. Desechó los convoyes pesados y lentos. Optó por jeeps desmantelados, rápidos y con armamento ligero. Implementó el fuego de diversión para sacar a las tropas enemigas de sus posiciones. Luego, golpeaba el objetivo real. Se escucha el rugido de los motores en la distancia y el tableteo de las ametralladoras pesadas. Estas no fueron simples decisiones de campo. Se convirtieron en los cimientos de las operaciones especiales modernas. Maine tomó el caos impredecible del desierto y lo afiló. Así convirtió la arena en un arma.
1943. No fue solo un cambio de fecha en el calendario, fue el año en que la guerra cambió de rostro. Paddy Mayne ya no era simplemente uno de los mejores hombres de Stirling, se había convertido en el motor vital del SAS. David Stirling había caído prisionero de las fuerzas del Eje en los desiertos de Túnez. La unidad quedó descabezada. ¿Necesitaban un nuevo diplomático para liderar? Parecía lo lógico, pero la guerra exigía un depredador. Mayne asumió el mando sin dudarlo. No hubo discursos motivacionales, no se sentó detrás de mapas en una oficina segura. Lideró desde la primera línea, cubierto de polvo y grasa. Cada misión bajo su mando se volvió más brutal, más atrevida, más personal. En Sicilia, el conflicto mutó. El terreno era áspero y difícil. Los alemanes luchaban con la desesperación de quien se sabe acorralado. El SAS dejó de ser un martillo y se convirtió en un bisturí dentro del territorio enemigo. Las unidades de Mayne se deslizaban por las sombras, cortaban las líneas telefónicas, saboteaban los convoyes de suministros, golpeaban los puestos de avanzada alemanes con una velocidad letal. En una sola incursión, inutilizaron varios tanques y destruyeron puestos de radio. 80 soldados enemigos fueron eliminados en total silencio. Los alemanes no supieron qué los golpeó. Al amanecer, solo encontraron cadáveres en las zanjas. Se sentía el olor a caucho quemado. En el encuadre se veían los tanques ardiendo en la noche, pero los británicos ya no estaban. Se habían esfumado en la oscuridad. A primera vista, una operación táctica estándar, pero en realidad era violencia en estado puro. La brutalidad de Mayne era primitiva. Se contaba en voz baja que mató a un oficial alemán usando el propio casco del enemigo. Golpes secos y repetidos. El rostro del hombre se hundió por el traumatismo. Otro soldado enemigo fue encontrado estrangulado. Tenía las cuencas de los ojos vacías. Alguien se los había arrancado con las manos desnudas. No había pruebas forenses. No había testigos directos. Solo silencio y miedo. Algunos decían que fue el propio Mayne. Otros aseguraban que sus hombres habían empezado a imitar su estilo. Fríos, eficientes, despiadados. Mayne detestaba la crueldad, especialmente la que los nazis ejercían contra civiles y prisioneros. Pero eso no lo ablandó. Su respuesta no fue la compasión. No creía en la piedad para los soldados alemanes. No estaba allí para capturar a nadie. Su objetivo era terminar la pelea rápido y de forma violenta. Pero esto era solo el principio. Durante una emboscada en la Italia continental, Mayne condujo un jeep directamente hacia el centro de un campamento alemán. Entró solo. Una mano controlaba el volante. La otra disparaba una ametralladora montada. El ruido era ensordecedor. Lanzó granadas dentro de las tiendas de campaña. Barrió los búnkeres con fuego continuo. Siguió conduciendo hasta que todo el campamento se convirtió en una hoguera. Cuando llegaron los refuerzos aliados, el tiroteo había cesado. Se escucha el crepitar de la madera quemada. El enemigo estaba muerto. Todos ellos. Cada incursión que lideraba dejaba un rastro inconfundible. Acero retorcido y tierra empapada en sangre. Los informes oficiales de la misión no contaban la historia completa. Los papeles hablaban de objetivos neutralizados y bajas mínimas. La verdad era mucho más oscura. Dondequiera que iba Mayne, el campo de batalla parecía un matadero. Los alemanes pensaron que la situación no podía empeorar. Se equivocaban. Se acercaba la invasión de Francia y Mayne, una vez más, esperaba en las sombras para atacar. 6 de junio de 1944. El día D. Mientras las fuerzas aliadas morían bajo el fuego alemán en las playas de Normandía, el SAS ya operaba en la sombra. Saltaron desde aviones en vuelo rasante hacia la oscuridad total. Aterrizaron dispersos, desorientados y en lo profundo del territorio enemigo, sin refuerzos, sin red de seguridad. Su misión era destruir la logística nazi antes de que llegara al campo de batalla. Mayne golpeó el suelo con violencia, pero no perdió ni un segundo. Se levantó, comprobó su equipo y reagrupó a sus hombres rápidamente. Se movían a través de los setos normandos como fantasmas. Colocaron cargas explosivas en puentes clave y cortaron las vías ferroviarias. El efecto fue inmediato. Los trenes alemanes descarrilaron entre lluvias de chispas y metal retorcido.
Los convoyes de combustible estallaron, creando columnas de humo negro visibles a kilómetros. Cada explosión empujaba al frente alemán un paso más hacia el caos absoluto. En un momento dado, la unidad de Maine interceptó una columna de vehículos blindados. Se movían al amparo de la noche. ¿Cómo detener una fuerza blindada sin tanques propios? Parecía un suicidio. Pero Maine había minado la carretera horas antes. Cuando el camión de cabeza detonó la carga, se desató una reacción en cadena. Los tanques volcaron hacia las zanjas, inutilizados. Los supervivientes intentaron escapar del infierno. Algunos corrían envueltos en llamas, otros gritaban presas del pánico. Maine caminó entre los restos humeantes y remató a cada uno de ellos. No hubo gritos de advertencia, tampoco hubo piedad. Solo se escuchaba el ritmo seco y constante de su arma haciendo el trabajo. Cerca de Cannes, la inteligencia señaló un objetivo específico. A primera vista, una granja abandonada, pero en realidad, un centro de comunicaciones alemán camuflado. El SAS se acercó reptando bajo la niebla de la mañana. Maine lideró el asalto personalmente. Irrumpió por la puerta principal con su subfusil Thompson en alto. Dentro, el combate fue salvaje. Un soldado enemigo fue golpeado hasta la muerte con la culata de un rifle. A otro le estrellaron la cabeza contra un escritorio hasta que la madera crujió. El resto de la guarnición ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Una vez despejado el edificio, Maine lo llenó de explosivos. Minutos después, no quedaba nada más que vigas rotas y humo gris elevándose hacia el cielo. Pero esto era solo el principio de la violencia. El momento más despiadado ocurrió en un pueblo a las afueras de Saint-Lô. Un destacamento alemán había tomado el ayuntamiento y lo usaba como puesto de mando. Utilizaban a los civiles como escudos humanos. Algunos eran torturados para sacar información, otros eran ejecutados por pura intimidación. Los lugareños suplicaban ayuda desesperada. Maine no dudó. Su equipo rodeó el edificio bajo la cobertura de la noche. Bloquearon las salidas, sellaron las puertas desde fuera. Luego, sin mediar palabra, prendieron fuego a la estructura desde los cimientos. Los gritos resonaron por las calles cuando el fuego prendió. En la escena se ve: las llamas consumen las ventanas. Algunos soldados intentaron saltar al vacío para escapar del calor abrasador. No llegaron lejos. Maine los abatió en el aire, metódico e impasible. En los días siguientes, un oficial alemán capturado habló con los interrogadores aliados. Dijo que Maine parecía nacido para la guerra. Se movía entre los escombros ardientes como si el fuego no pudiera tocarlo. Sus botas estaban chamuscadas y rojas por el calor de los incendios. Pero detrás de esa matanza, detrás de la disciplina férrea, algo oscuro crecía. Los hombres siempre cargan fantasmas del frente, pero en Normandía se multiplicaron. Los setos no solo estaban empapados de sangre, olían a podredumbre y muerte. Se veían cadáveres colgados de los árboles, cuerpos metidos en sótanos o enterrados vivos bajo los escombros. Pueblos enteros quedaron reducidos a ceniza, y los gritos en su cabeza no cesaban cuando paraban los disparos. Y sin embargo, Maine nunca se detuvo. No pidió descansos, no habló de lo que vio. Pero sus hombres notaron los cambios inevitables, largos silencios incómodos, un consumo excesivo de alcohol, destellos repentinos de ira incontrolable. Empezó a despertarse en mitad de la noche, buscando su arma a tientas, con el corazón desbocado y sudor frío en la frente. Pero a la mañana siguiente, volvía a estar uniformado. Ojos agudos, rifle cargado. La guerra aún no lo había roto del todo, pero el colapso estaba peligrosamente cerca. «1945. Alemania colapsaba. Las ciudades ardían y la Wehrmacht se batía en retirada. Pero para Maine, la misión no cambiaba. ¿Por qué seguía matando con tanta furia? La guerra estaba ganada técnicamente, pero su orden era absoluta: desmantelar todo y no dejar nada atrás. El SAS se movía rápido a través de pueblos destrozados y bosques congelados. Atacaban líneas de suministro y depósitos de municiones. Cazaban a los restos de las SS que huían. En abril, asaltaron un cuartel fuertemente custodiado cerca de Ruhr. Inteligencia lo había marcado como punto de reunión para oficiales de alto rango. Maine lideró el asalto al amanecer.
El tiroteo duró menos de 30 minutos. Fue una carnicería rápida. Cuando el humo se disipó, más de 100 soldados alemanes estaban muertos. La mayoría cayó antes de poder disparar. En el escenario se ven los resultados del combate. Agujeros de bala cubren las paredes. La metralla de las granadas ha destrozado los uniformes. Maine se movía entre los escombros. Revisaba los cuerpos uno por uno. Se aseguraba de que ninguno se volviera a levantar. En el sótano, encontró al comandante de la unidad. El oficial se escondía temblando detrás de unos barriles. Según uno de sus hombres, Maine no pronunció palabra. Lo arrastró hacia la luz. Levantó su rifle Lee Enfield. Usó la culata como un martillo. Golpeó una y otra vez hasta hundirle el cráneo. A primera vista, un acto de locura, pero en realidad era justicia cruda entregada en segundos. No hubo vacilación, no hubo pausa, pero esto era solo el principio. En otro caso, interceptaron un convoy de las SS que intentaba huir. Maine no quiso atacar desde lejos, ordenó una emboscada a toda velocidad. Los camiones volcaron por el impacto, los neumáticos estallaron. Los sobrevivientes intentaban arrastrarse por el barro para escapar. Fueron abatidos en el acto. Nadie escapó. Quemaron los documentos de identificación, apilaron las armas y les prendieron fuego. La cámara registra columnas de humo negro subiendo al cielo. Todo rastro del convoy desapareció. A lo largo de Alemania, su firma era la misma: velocidad, brutalidad, silencio. Los puentes fueron cableados con explosivos y reducidos a escombros. Saquearon los aeródromos antes de destruirlos. Maine supervisó personalmente la demolición de hangares llenos de combustible y munición. Se escucha el estruendo de las detonaciones a kilómetros de distancia. Para el final de la guerra, había eliminado más de 130 aviones enemigos, la mayoría en tierra, algunos en plena operación. Mayo de 1945. La guerra terminó finalmente. La Alemania nazi se rindió. Pero Maine no celebró. No hubo sonrisas. Se alejó de las líneas del frente con más de 30 misiones confirmadas, docenas de emboscadas, cientos de bajas ejecutadas. Tenía una reputación que ponía nerviosos incluso a sus propios hombres. Pero las victorias tienen un precio. Años de sangre y fuego le habían arrancado algo. No hablaba de lo que había visto. No hacía falta. Estaba todo escrito en su silencio. En las grabaciones de la época se nota su mirada. Veía a través de la gente, no a la gente. Para él, el conflicto había cesado, pero el silencio del campo de batalla no le trajo paz. Solo hizo que el ruido dentro de su cabeza sonara más fuerte. Tres órdenes de servicio distinguido. Ese fue el saldo con el que Maine regresó a Irlanda del Norte. Llevaba el pecho cubierto de medallas y la mente llena de fantasmas. Recibir ese honor 3 veces era algo casi inaudito. Para sus hombres, él era un dios de la guerra. Pero en la vida civil, esos títulos no valían nada. ¿Por qué un héroe no lograba encajar en la paz? Parecía tener el respeto de todos. Pero el silencio de la vida cotidiana era más fuerte que él. Intentó reintegrarse en la sociedad. Sentía que intentaba respirar bajo el agua. La abogacía había sido su camino antes del conflicto. Ahora, los tribunales y el papeleo le parecían inútiles. Probó suerte en los negocios. También fracasó. El alcohol se convirtió en su única rutina constante. Las peleas pasaron a ser su lenguaje. Estallaba en los pubs sin motivo aparente. En la escena se ve la brutalidad. Golpeaba a hombres hasta dejarlos inconscientes. Lo hacía con la técnica de quien enfrenta a soldados enemigos. A primera vista, un veterano con carácter, pero en realidad un hombre que se estaba desmoronando. Cuando la violencia cesaba, llegaba el silencio absoluto. Se aislaba de todos. Sus allegados lo veían sentarse en un mismo lugar durante horas. Tenía la mirada fija en algo que nadie más podía ver. En el encuadre se nota un detalle perturbador. Sus labios se mueven. Susurraba nombres. Eran los nombres de amigos enterrados en suelo extranjero. Las pesadillas nunca se detuvieron. Cada noche su cama se convertía en un campo de batalla. Gritos, fuego, el olor imaginario a carne quemada. No podía escapar ni siquiera durmiendo. Despertaba empapado en sudor frío. Tenía las manos cerradas con fuerza.
Se clavaba las uñas en las palmas hasta hacerse sangrar. Nadie a su alrededor sabía qué hacer. El concepto de estrés postraumático no existía para la gente común. Simplemente lo llamaban fatiga de combate. La sociedad esperaba que lo superara y siguiera adelante. Maine dejó de hablar con casi todo el mundo. Pero esto no podía durar para siempre. 14 de diciembre de 1955. Ocurrió en las primeras horas de la madrugada. Maine estrelló su coche contra un poste de luz. Murió en el acto. Estaba completamente solo. La cámara registra la escena del accidente, metal retorcido y ausencia de vida. No había marcas de neumáticos en el asfalto. No hubo ningún intento de frenar. El informe oficial dictaminó que fue un accidente, pero los que lo conocían bien vieron otra cosa. Parecía el acto final de un hombre que se rendía, un hombre que había visto demasiado. Tenía solo 40 años. Para él, la guerra nunca terminó realmente.